sabemos que Cristo ha fundado una iglesia. ¿Qué? Hoy presentamos Quechua en grandes apuros. Date prisa, Goku. Round 1. Fight! Me cuesta trabajo concordar contigo en ese asunto de que Jesucristo fundó una iglesia por el significado, por la nomenclatura de las palabras. Fundar significa que Jesucristo se tomó el tiempo para fundar una iglesia como lo entendemos nosotros posterior al primer siglo, ¿no? Que Pablo fundó la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, que Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Antioquía, que Marcos fundó la iglesia de Alejandría. Entonces, ¿en qué sentido tú utilizas la palabra que Jesucristo fundó una iglesia? Fundar o edificar prácticamente viene a ser un sinónimo, edificar. Cuando Jesucristo dice en el texto, edificaré mi iglesia, ya estaremos hablando de una sola. ¿Seguro? El orden de la forma en que se utilizan sí es muy importante, porque primero se funda algo y luego se edifica sobre ese fundamento. Jesucristo dice que va a edificar su iglesia, no fundar su iglesia. Si así fuera, yo creo que la iglesia que puede reclamar históricamente esa fundación o esa edificación serían, por ejemplo, dos iglesias, las más antiguas, la de Jerusalén y la Antioquía. ¿Cómo entra Roma en el asunto de que Jesucristo fundó la iglesia de Roma, por ejemplo, ¿no? ¡Mamma mía! Pues cuando decimos fundar o edificar, estamos hablando que Jesucristo edifica una sola congregación, un grupo de personas, ¿verdad? Los primeros, la iglesia primitiva, y esa iglesia tiene que haber preexistido siempre. El desarrollo teológico que la Iglesia Católica Romana establece hoy y que alcanza su culmen en el Vaticano I con la entronización del Papa, no es esa misma iglesia que se funda, por ejemplo, en la Pentarquia en el siglo I. Y si estamos hablando de la eclesiología, el Concilio de Nicea delimita, ya de entrada en el 325, siglo IV, el Concilio de Nicea delimita que la iglesia que tú defiendes hoy no es la iglesia del siglo IV. Entonces estaríamos ahí en una contradicción. Round 2. Fight! Si yo te pregunto, ¿por qué tú crees, por ejemplo, la asunción de María, si no se encuentra en las Escrituras ni puede extraerse de ella, ni puede extraerse de la historia? ¿Por qué la creerías si las primeras comunidades evangélicas, los padres de la iglesia, no lo creían? Pues no hay un texto explícito en ese sentido, explícito en ese sentido, explícito en ese sentido, explícito en ese sentido, pero hay ciertos textos implícitos. Tal vez te sonará lo que es Apocalipsis, solamente lo voy a parafrasear. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Pero este texto resulta que nadie en la iglesia por los primeros 3 siglos lo utilizó de la forma en que tú lo vas a utilizar ahorita. Entonces, si nadie en la iglesia lo utilizó en los primeros 3 siglos, y tú me dijiste al principio que nos basáramos en la iglesia del primer siglo, Enfocarnos sobre todo en los primeros 3 siglos, o quizás, si se puede, más, en el siglo I. ¿por qué sigues creyendo algo que nadie interpretó el texto así por los primeros 3 siglos? Estamos hablando de, por ejemplo, Ignacio, estamos hablando de Ireneo, estamos hablando de Clemente, estamos hablando de Policarpo de Esmirna, que era discípulo del apóstol Juan, estamos hablando de Papías de Hierápolis, estamos hablando de Hermas. Ninguno de ellos interpretó ese texto así, y ellos son los más cercanos a la iglesia. ¿Por qué tú quieres como convencer, por ejemplo, de que nosotros debemos de ver ese texto así, si tú mismo acabas de decir al principio que nos sujetemos a las disposiciones de la iglesia primitiva? La mayoría de los padres no hay consenso que digan eso de la Virgen. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Claro, yo lo sé, a partir del siglo IV, Sí, ahí el por ahí. consenso mayoritario, por ejemplo, la interpretación que el Apocalipsis 12 es que es la iglesia. Ese Claro, es el consenso mayoritario. pero ¿podríamos decir que hay algún problema en que se pudiera referir también a la Virgen María? ¡Ay, ternurita! Sí creo que hay un problema. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un problema porque estás partiendo de la tipología. Agustín decía que el sentido anagógico de la escritura era el último que tú deberías de tomar, ¿sí? El primer sentido era el histórico literal. Y cuando los padres de la iglesia se acercan a ese texto, ven el sentido histórico literal, ven el sentido, el primario de la escritura y te dicen, esta es la iglesia. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Con eso de que tú comentas de que no hay evidencia, ¿estás también quitando por encima la implícita? Aunque sea implícita. Si yo quiero llegar a la interpretación de un pasaje, yo tengo que utilizar una cierta metodología para acercarme al pasaje y ver lo que el autor quiso transmitirme, ¿sí? Pero resulta que Agustín y las escuelas de Antioquía y de Alejandría que dictaminaron cómo iba a ser teología de la iglesia, nos dicen que esa parte, la anagógica y la tipológica, es la última opción. En este caso tú estarías revirtiendo la escala de valores y diciendo, aunque no hay evidencia, yo me voy a ir por lo implícito. Entonces, una muy mala forma de hacer teología, porque la forma correcta de hacer teología es tratar al texto con lo que el autor quiso decirnos del texto, no con lo que tú quieres imponer sobre el texto. ¿Sí me estoy dando a entender? José, en el Antiguo Testamento, es una prefiguración de Jesús, pero también es una prefiguración de Pedro. Cuando los teólogos o los eruditos se acercan al texto, la mayoría de ellos concuerdan, incluido por ejemplo los mariólogos católicos, concuerdan que el texto no habla de María, habla de la iglesia. Apocalipsis 12 es la iglesia.
No es una referencia mariana, se acomoda. Ya sabes lo que tienes que hacer con esa arma, viejo. Ya sabemos que hay dos interpretaciones, que sí, la más antigua es la de la iglesia, es verdad, pero no hay una límite para decir que no puede ser la Virgen María. Yo te pregunto, por ejemplo, Alex, ¿tú crees que María tuvo dolores de parto? Eso no es algo que, digamos, sea como tal dogmático. El asunto de si tuvo dolores o no es algo dogmático, tú lo sabes bien. Pero estás acercándote al texto, y el texto en su primera impresión dice que esa mujer tiene dolores de parto. Claro. Aunque esa mujer tiene dolores de parto. ¿María tuvo dolores de parto o no tuvo dolores de parto? No creo que haya tenido dolores de parto. Entonces no es María, porque esa mujer tuvo dolores de parto. Fin, se acabó. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa piedra que está ahí, sí, es aquel gobierno de la iglesia, es aquel obispado monárquico que tiene el poder de atar y desatar. El texto, en su consenso mayoritario, dice que ahí se habla de la confesión de Pedro. De las 404 citas que tenemos de los padres apostólicos, ni uno solo de ellos, escucha bien, ni uno solo de ellos utiliza ni una sola vez Mateo 16:18 para hablar del papado, jamás. Ellos utilizaban este texto para hablar de la confesión de Pedro sobre la cual se edifica la iglesia. Pero de ahí a ligarlo con el papado me parece un salto cuantitativo que no se da, ¿no? No se da porque no lo ves en la historia en los primeros 4 siglos y lo vas a ver paulatinamente hasta entronizarse en el Concilio Vaticano I. ¡Eres despreciable! Pero hay algunos eruditos, por ejemplo, los protestantes... Erudito protestante. Claro, Y así él cree en el papado. Si quieres te paso las fuentes. No, Yo tengo pero las te fuentes. pregunto, sí, pero te pregunto, ese erudito protestante cree en el papado. Están reconociendo a Pedro como la roca y no solamente como una roca. Creen en el papado. Te pregunto, ¿creen en el papado ese protestante? Creen en el obispado monárquico. Lo están reconociendo porque son aquellos eruditos que no tienen prejuicios. Estamos hablando de eruditos protestante, te pregunto, y lee ese texto y considera que Pedro es la roca, ese protestante que tú estás citando, ¿cree en el Papa de Roma? ¿Se sujeta al Papa de Roma? Pues obviamente es protestante, pero yo te estoy mostrando fuentes. Te estoy mostrando pues fuentes. Obviamente, Alex, fuentes que ellos no leen el texto como tú lo estás leyendo. Ellos están leyendo el texto de una forma objetiva que tú no alcanzas a leer, que tú no alcanzas a dimensionar, porque si ellos leyeran el texto como tú lo quieres leer, ellos serían católicos romanos. Yo te dije a un principio que nosotros los protestantes no tenemos ningún problema en decir que Pedro fue la roca siempre y cuando esto se entienda como un primado de honor. Me citas eruditos protestantes, esto no apoya tu postura, porque si estos eruditos protestantes interpretaran Mateo 6:18 como tú lo interpretas, no serían protestantes, serían católicos romanos. ¡Auxilio! ¡Socorro! Y fíjate cómo hay un desorden, porque este es un relajo. 50% de evangélicos diciendo que la roca es Jesucristo y Pedro no es la roca, y aquí Edgar defendiendo que sí es la roca, pero con un primado obviamente nada más de honor. Ahora, tú dices que los protestantes tienen muchas interpretaciones. Mira, Alex, yo te recuerdo que este texto no alcanzó un consensum patrum. Es decir, este texto tiene varias acepciones, te lo acabo de decir al principio. Algunos padres lo interpretaron de una forma, algunos padres lo interpretaron de otra. Agustín, por ejemplo, en sus retractaciones, en sus últimos escritos, dice, yo antes creía esto, ahora creo esto. Ok, sí, en cuanto dices tú del libro de retractaciones, ese libro al final de esa página, al pie de esa página, dice que deja elección del lector. Si San Agustín deja a criterio del lector, ¿tú crees que el lector va a llegar todos a una misma opinión? Es obviamente que otra vez el texto te juega en contra, porque si queda a criterio del lector, un lector va a sacar una conclusión, otro lector va a sacar otra conclusión, y eso juega en tu contra de que no había un consensum patrum sobre el texto. En el texto, cuando le da las llaves, a ti te doy las llaves, ¿tú crees que nada más fue porque sí darle las llaves? ¿O me vas a salir con que Mateo 18:18 se las dieron a todos y eso es lo mismo? El asunto de las llaves, si aún te concediera yo que es exclusivo de Pedro, tenemos por ejemplo a Tertuliano que dice que con Pedro se acaba ese privilegio. No puedes hacer ese salto cuantitativo de decir, Pedro tiene las llaves, por lo tanto todos los sucesores de Pedro tienen las llaves. Eso es un desarrollo teológico, Alex. Ese desarrollo teológico es posterior al propio texto. Claro, y creo que está de más explicarte todo la profecía, ¿no? Isaías, ya te la sabes todo el derecho al revés y aún así no lo quieres creer. Si esos textos tienen ese significado que tú estás dándoles, creo yo que en el primer concilio se pudiera haber llegado a ese consenso utilizando